La culebra se mata por la cabeza. se mata por la cabeza. Yo soy soñador y sueño con un país que para venir para acá se tenga que buscar visa. Y la primera medida que yo entiendo para Juan Carlos Simón, que podría motivar un cambio de perspectiva y un cambio de actitud de todos los dominicanos, es comenzar a cobrar con ley de consecuencia la corrupción que ha habido. Hay algo que a mí no me deja de sorprender de ti, Fernando, y es el hecho de que tú eres un tipo atrevido. Cuando digo atrevido me refiero que eres, creo que las personas más dominantes en dopamina. O sea, no procrastinas, eres muy proactivo, e incluso te he comentado en varias ocasiones que se nota como todos esos alambres, esos cables en tu cabeza, están tan cruzados de tanta información, de que se muestra, o sea, y yo admiro mucho eso, porque implica que tú no vienes de la improvisación, sino tú vienes construyendo un criterio en función de investigación real, no investigación del que tú vas a elegir lo que tú vas a digerir. Tú comes de todo un poco y vas sacando las conclusiones. Correcto. Y cuando yo comencé a seguirte, que fue por mi amiga Regina de Río y Par de Amigos, me llamó mucho la atención el hecho de que tú eres, como diría una amiga mía, una señora que yo quiero mucho, tú eres muy exótico porque eres muy distinto al resto. Gracias. Y la idea de traerte de nuevo aquí, me gustaría traerte mucho más. Y yo mantengo y soy, y reitero, soy apolítico, pero sigo siendo dominicano, pago mis impuestos y cualquier cosa que pase en nuestro sistema a nivel global, en nuestro hemisferio o directamente en nuestra nación, igual que al resto, me afecta. Y yo muchas veces pienso que me afecta más porque yo me considero un hombre despierto. Un hombre despierto es, y el primer paso para despertarnos es alejarnos de aquella cosa que tiende a manipular nuestro criterio. O sea, yo no consumo televisión ni periódicos hace muchísimos años, no lo consumo. Yo leo libros y trato de interactuar con personas que su criterio, no porque yo entienda que tengan la razón, me permite pensar y discernir. Entonces, con esto te doy la bienvenida, Fernando. Y de entrada, yo quiero el tiempo que tú quieras, pero de una forma mucho más aplatanada. Claro. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta de Fernando Abreu del resto De los partidos. de los partidos? Excelente pregunta. Nosotros, nuestra existencia era de extrema necesidad y urgencia, Juan Carlos. Porque resulta que todos los demás partidos y todos los demás políticos tradicionales tienen las mismas fracasadas, dramáticamente fracasadas, Juan Carlos, soluciones, entre comillas, que nunca funcionan y solamente crean esta gran miseria que hemos visto en todos los sentidos. Tanto en pobreza, como en desempleo, como en una justicia lenta que no sirve, como en una salud que se está cayendo a pedazos, como en una educación, Juan Carlos, que estamos en los peores niveles de educación casi en el mundo completo, un medio ambiente que vemos desastre a cada rato, un sistema de AFP que tampoco funciona, aunque no promovemos expropiarla como la izquierda, sino lo contrario, liberalizarla, que es el problema. Y lo fundamental al final, porque incide casi en todo, incluyendo en seguridad, es reducir esa pobreza y reducir esa miseria que tienen estos políticos con la gran dependencia estatal, el gran gastos y los enormes impuestos que tienen aplastado al pueblo dominicano, literalmente. Eso incide en todo, incluso hasta seguridad, porque la pobreza es un factor determinante en la seguridad, según casi todos los estudios, que también tenemos una propuesta muy diferente en seguridad. Y finalmente, corrupción. Todos los partidos tienen el mismo historial, los mismos compañeritos, las mismas mañas, las mismas estructuras burocráticas que incluso se brincan un partido a otro y no importa porque tienen las mismas ideas y es todo lo mismo. Es poder por el poder en sí, no para transformar la nación y resolver los problemas como nosotros, sino poder por el poder. Y en el tema de corrupción, que es muy importante, somos los únicos que aclaramos y expresamos que podemos reducirla significativamente, mientras que los demás o lo niegan, como hace el PLD y FUPU, o dice que no pueden acabar con la corrupción y solamente pueden combatir la impunidad como el presidente y el PRM. Nosotros no. Nosotros sí decimos que podemos reducirla significativamente. ¿Cómo?
quitándole al político el presupuesto para que no tenga de dónde robar matemáticamente, porque tras los estudios se ve muy claramente la fuerte correlación que hay entre el incremento del gasto público y más gasto público y mayor corrupción. A Sí. mayor gasto público y mayor corrupción, mayor presupuesto para dónde robar. Sí, claro. Es como yo siempre... Y fíjate que yo podría hacer como desde un punto de vista no antítesis, sino la otra cara de la misma moneda contigo. Y reitero, y quiero ser reiterativo, soy apolítico, Claro. o sea, completamente apolítico. Pero siendo apolítico y no estar completamente, digamos que parcializado con uno y con otro, he visto siempre que el panorama político en República Dominicana es definitivamente pan y circo para la plebe. ¿Por qué? Porque Que es una estrategia, ¿eh? Juan Sí. Carlos, es una estrategia... Porque todos ellos... Y una ley de Chomsky, entre otras leyes. Todos ellos se reparten el poder. Incluso, fíjate, como el sistema es tan perfecto a la corrupción, que tú con un partido político, aún sin estar en el poder, tú vives de la política. Sí. O sea, eso y la gente no lo entiende. Eso. Sí. O sea, fíjate como un sistema De tan forma corrupto. formal. Sí, por la sí, Junta. no, instaurado. Sí. Instaurado. O sea, como por ejemplo, los que pagamos impuestos, esos políticos que son demostrados de forma reiterativa, que son no ladrones, no, son genocidas, cuando tiramos números de aquellas cosas que fueron proyectos para crear bienestar, se roban el dinero y esa falta de resultados o de esas cosas que se compraron que nunca llegaron, crean, por ejemplo, miles de muertes en la maternidad, y entonces eso no se ventila. Claro. Y yo siempre he dicho, Fernando, para que tú me sigas llevando de la mano o yo a ti en esta breve entrevista, porque quiero que sea de consumo Claro. puntual, Puntual. el hecho de que no existe en realidad una ley de consecuencia. Y el mismo sistema creado por los mismos políticos y congresistas, que la mayoría, no puedo decir que todos, pero no veo una luz blanca en el fondo, en la oscuridad, son corruptos. Sí. Porque en primer lugar reciben un sueldo y reciben una gran cantidad de beneficios que hace tan atractivo la carrera en el Congreso que se va a la parte de la vocación al servicio del pueblo. Claro. Coño, yo puedo ahora mismo meterme al Congreso, ser elegido para diputado o senador y dejar mi negocio y vivir de esa vaina, viejo. O sea, Sí, increíble. Entonces, no hay ley de consecuencias. Barrilito, No hay ley de consecuencias. Entonces tú ves, por ejemplo, como un relevo de un partido a otro, no tengo nada que ver con eso, pero es lo que yo puedo ver, sigue un deterioro sistémico donde yo entiendo que ese mensaje, donde no se toca el peor de los crímenes, se queda impune, deja un mensaje en cada una de las esferas de la sociedad. Y yo siempre he dicho algo, Fernando. Si tú me preguntas a mí, el crimen de cuello blanco, el crimen gubernamental es mucho peor que el narcotráfico. Porque te voy a decir una cosa, o sea, Incide en toda la sociedad. tú puedes poner ahora mismo la droga gratis y yo no consumo droga. Claro. Pero cuando tú recibes un dinero, como tú dices, un fondo como político para administrarlo, donde son barbaridades impresionantes, porque ni siquiera ya hay miedo de ostentar el dinero mal habido, mal robado de aquella gente que está en sufrimiento. Sí. Tú dices, o sea, esas leyes están creadas por ellos mismos para protegerse. Tú ves como la policía, la MED, es prácticamente una institución de opresión a la clase media, porque el sindicato rompe la ley 20 veces y no lo tocan, pero a ti te van, pero no van tampoco a un barrio. O sea, Y hacen eso mismo con todo. ¿eh? es un sistema... El tema impositivo es igual, ¿eh? Es un sistema podrido. Entonces, yo te escuché en esto en la radio. Ujú. O sea, definitivamente es pan y circo para la plebe y no permiten que nadie ni siquiera pueda plantear de forma elegante una posición clara. Claro. Y el que la tiene no lo dejan y el otro lo que hace es prácticamente... ¿Te refieres como- al programa de ayer, verdad? Sí, Ese fue el del te marean, secretario. te marean, te marean. Ese fue el del recetario. El de este no es radio se portaron bastante bien. Me dejaron poner mucho más. Ah, pero en el recetario, en el perdón, me recetario equivoqué. fue que me interrumpieron demasiado, pero no el doctor Heredia, sino los otros dos, que no me dejaban literalmente decir mi punto. Tenían miedo de uno, aparentemente, de uno dejarlo hablar. Pero sí, era ese. Entonces, ¿cuál era tu...? Yo quiero saber, Fernando, en realidad, ¿cuál es la diferencia porque yo lo puedo entender, pero algo que me ha llamado mucho en tu discurso, cuando hablamos de extrema derecha y yo no sé diferenciar una de la otra, aunque yo sé que son bastante claras, Claro. yo me fijo mucho más en el resultado. A mí no me importa que el país venga una gente con un sistema X o Y, mientras yo veo el pobre comiendo y que la diferencia entre el rico y el pobre sea a lo mejor la capacidad de ostentar y vivir más cómodo, pero las cosas fundamentales sea igual para todo el mundo, en cierta medida, para mí ese es el resultado que estoy buscando. La propuesta tuya con la parte de los impuestos, ese Sí. tipo, explícame cuál es la diferencia entre los partidos, los gobiernos, perdón, los países
que se manejan con extrema derecha y lo que está pasando ahora mismo en el hemisferio con la... Con extrema izquierda, quisiste sí, decir. perdón, sí. Sí, muy, muy buena pregunta. Mientras todos los gobiernos de izquierda y todos los partidos tradicionales de aquí, que son todos de izquierda, centro izquierda e izquierda, para ser más específico, mientras ellos quieren reducir la pobreza y el desempleo mediante el aumento del gasto público, que lo aumentan todos los años, todos, y el aumento de los impuestos, que todos los presidentes de todos los partidos lo han hecho, lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Danilo, y ahora en el PRM, Jochi Vicente está hablando de subir impuestos también, o incluso dejarlo, ya sea dejarlo igual o aumentarlo, mientras todos tienen esa misma ideología de subo el gasto, dejo igual el impuesto o subo aún más el atraco de los impuestos, porque te informo que actualmente en República Dominicana los negocios pagan un 49% sobre las ganancias. Eso es el 27% sobre la renta de las personas jurídicas de los negocios, encima el 10% de dividendo, y después de todo eso están las contribuciones, con lo cual totaliza, certificando por el Doing Business, un 49% sobre las ganancias. O sea, el Estado te quita la mitad. O sea, que es el socio que no da un palo. Exactamente. Y se lo goza, que no sirve para nada. Se lo goza, se lo unta. Y eso es solamente la parte de que te come directamente la renta. Después, cuando te das la vuelta, Juan Carlos, para poder consumir lo que tú te ganaste con tu propio esfuerzo, también tienes que pagar por eso. Te topa enfrente con un ITV 18, con un impuesto selectivo del consumo en muchos artículos y con muchos otros pequeños impuestos como IPI, impuesto de transferencia bancaria, impuesto de transferencia de propiedad, que es aparte del IPI, entre muchos otros cheques, entre muchos otros impuestos. Entonces nosotros, mientras ellos quieren todo eso, nosotros queremos lo contrario. Nosotros lo que proponemos para reducir la pobreza y el desempleo significativamente es reducir los impuestos en serio. En el caso del impuesto sobre la renta de personas físicas, que actualmente es 0, 15, 20, 25, mientras más gana, lo queremos reducir a un 15% flat. En el caso de las empresas, queremos reducir esa gran estructura impositiva a un 15% por igual. En el caso del ITEVIS, de 18 a 12%. Y con eso, Juan Carlos, ¿sabes lo que nosotros conseguimos? Y lo simplifiqué porque eliminamos muchos otros impuestos también. Pero ¿sabes lo que conseguimos? Conseguimos un mar de inversiones que se inyecten en todos los sectores del país, como ha pasado en todos los países que lo han hecho. Y de hecho, no solo eso, Juan Carlos, sino todos los países que han hecho esto, consiguieron y tienen los mayores salarios, mayor PIB per cápita, mayor empleo, mayor desarrollo humano, mayor índice de calidad de vida, mayor índice de felicidad, mayor índice de prosperidad, mejor desarrollo ambiental, menor corrupción por el tema que te dije del gasto público y mejor en absolutamente todo. No hay nada en lo cual estén peor, sin excepción. Y no solamente eso, en cuanto a pobreza, Juan Carlos, ¿tú sabes cuál es la gran diferencia de los países que hacen estas políticas y los que no lo hacen? Son 25 los países que hacen lo que nosotros proponemos. Capitalistas, reducción de impuestos, reducción de gasto público, reducción de regulaciones, tienen 25 veces, no por ciento, veces, multiplicado, veces, menos de pobres que los países que hacen lo contrario, como estos gobiernos que acabo de describir de izquierda y estos partidos tradicionales. Te tengo una pregunta muy interesante. Y también hay ejemplos que puedo decir. Es bueno poner 2 o 3 ejemplos para hacerlo breve. Digo, yo te iba a preguntar que sí. ¿en qué lugares ese modelo ha surtido con nombres? Exacto. Pues perfecto, porque iba al ejemplo y coincidimos perfectamente. Irlanda fue ser el país más pobre de Europa. Una vez hizo esto en los 90 y en los 2000. Ser un país que tiene un PIB per cápita mayor que lo que es aún la potencia mundial número 1, Estados Unidos. Singapur, antes de hacer este cambio hacia lo que nosotros proponemos, era un país tan pobre que era más pobre que la República Dominicana en términos prácticos, con pobreza. Ustedes ven lo que ustedes ven acá en los barrios con techo de zinc. Todos los pobres que viven ahí, la gente de bajos recursos que vive ahí. Singapur era peor que eso. Viene Lee Kuan Yew y liberaliza y baja los impuestos que nosotros proponemos y viene una explosión de capital y riqueza que hoy en día parecen estructuras futurísticas, parecen de otro mundo cuando uno lo ve, parece como si fuera de una película. Y en el caso de Dubái, Juan Carlos, que la gente a la izquierda específicamente siempre argumenta, pero Dubái tiene petróleo, eso no cuenta, bla, bla, bla. Tenía petróleo igual a antes. En los 90 y en los 80, antes de liberalizar y hacer esta política, tenía petróleo. ¿Y qué pasaba? El ciudadano promedio y pobre en Dubái vivía con $2
dólares diarios. Era un pueblito de pescadores que también era más, en términos prácticos, más pobre que la República Dominicana en esa misma fecha. Hicieron esto y esta explosión de riqueza que vino a Dubái fue tan grande que tienen literalmente rascacielos que están por encima de las nubes, como si fuera una cosa de otro mundo, como si fueran los supersónicos que nada más se veían muñequitos antes, Juan Carlos. Y eso se logró con este sistema. Y un sistema que tú sabes cómo aquí están los policías, que hasta tienen que estar recogiendo el atraco con la miseria que tienen. Lamentablemente, que también es parte de lo que hay que arreglar. Allá hay tanta prosperidad que ellos, eso mismo que aquí andan en un carrito atracando, allá andan en Ferraris con el nivel de prosperidad que hay. Esto no es teórico, sucede en todos los países que se explican. Y aparte de eso, te di la estadística mundial. También hay, porque te di correlaciones, también hay experimentaciones aleatorias que lo comprueban. Esto ya, tú sabes que en estadística es un tema de que las correlaciones causa. También hay experimentaciones que demuestran causa, como la experimentación que hizo la OCDE, que mostró con causa, no solamente con correlación, que las reducciones de impuestos crean crecimiento económico, lo cual incide en todos los demás indicadores como pobreza y desempleo que dije. Entonces, no hay duda de que esto funciona, no solamente en correlación, sino también en causa. Y lo podemos también en términos más prácticos. Uno simplemente tiene que ver las experimentaciones naturales que se dieron, como Corea. Cuando existió la guerra de Corea, se dividió en dos. Una capitalista y la del norte comunista, Corea del Sur, Corea del Norte. Una del satélite se ve totalmente apagado porque tiene hambre, miseria completa, una dictadura totalitaria total, y la otra llena de luces con prosperidad. Digamos que la tendencia actual que hay de este lado con las cosas que podemos consumir es una tendencia a ese extremo de pobreza. Digo, yo te digo a ti como dominicano que a mí me gusta centrarme en la vaina de aquí. Claro. En esto alguien me dijo a mí, mira que han visto platillos voladores. Claro. Y yo salgo afuera y digo yo todavía no veo uno aquí. O sea que a mí no me... Claro. Yo nada que sea en los medios. Claro. Nada. Me gusta nada. O sea, para mí eso es... Pan y circo para la plebe quiere decir película de ciencia ficción. Yo me gusta verlo de fuera porque eran ejemplos de países donde se ha hecho. Aquí no se ha hecho. No. Me refiero, sí. O sea, yo sé porque está ahí. Claro. O sea, yo cojo un avión y me doy cuenta. O sea, yo viajo a muchas partes del mundo. Claro. Y yo por ver los contrastes en países que no son tan ricos en recursos naturales como nosotros y son potencias económicas. Y nosotros somos Suiza no produce nada. Nosotros somos una letrina. Suiza nada más produce 3 cosas. Nosotros relojes, el sector financiero y chocolate. Y todo le importa. Y tienen unos salarios más altos, tienen prosperidad muchísimo. Entonces, es súper capitalista también. Uno de los impuestos más bajos del mundo lo tienen allá. Cuando tú vas hablando, yo voy edificando en mi cabeza y coño, pero eso es lo perfecto. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué no se hace? No. Yo sé por qué no se hace. Bien. Porque está instaurado un sistema corrupto donde está podrido un cáncer. Que de hecho, los más billonarios y ricos, los que controlan sectores oligopolios, le convienen esos altos impuestos. Que la gente está confundida con eso. Le conviene porque un tipo de proteccionismo que le limpia la competencia, no solamente de abajo, también de los de fuera que quieren invertir acá. Y por eso tú ves estructuras como CONEP que se oponen a reducciones de impuestos cuando se solicitan, como pasó en la pandemia, y también de fuera, en los billonarios de fuera, como los billonarios de Forbes, como Bill Gates, como Warren Buffett, como Bezos, Soros, como el de Starbucks, como literalmente casi todos con que excepción no permiten de Musk, eso para protegerse. Que promueven el aumento de los impuestos progresivos a los ricos, a ellos mismos. Claro, pendejazo. Porque tú tienes un ejército de contables y de abogados que te pueden buscar el truquito y al mismo tiempo tú te diste cuenta que en tu estado de resultado, cuando tus ganancias, cuando tú vas a pagar impuestos, limpiándote esa competencia y tanto de fuera como interna, te mantiene las ventas artificialmente más altas, es un tipo de proteccionismo y al final te va mucho mejor y ganas mucho más artificialmente con esa estructura de impuestos altos y monopoliza el mercado. Entonces, claro, por eso que le conviene cuando son muy, muy, muy ricos. Cuando son pequeño, medio y grande, un poco grande, normalmente le gustan los impuestos bajos. Pero ya cuando pasan a un nivel oligopólico enorme, ahí es que le convienen los altísimos impuestos y el proteccionismo. Y a mí me da mucha pena que los izquierdistas, que la gente ya que está en la izquierda ideológicamente y que se ha dejado, lamentablemente, lavar el cerebro, culpa de nuestro sistema de educación también, porque todos esos mitos están en todos los libros. Me da pena que le entrenaron a odiar a los ricos sin saber que fueron los mismos ricos que lo entrenaron a eso para odiarlo a ellos. Porque nunca van a pensar que
ellos mismos les conviene eso. Es como es el perfecto plan. Y se dejan utilizar como tontos útiles, títeres de los propios ricos, con el discurso de ir contra el rico, contra the 1%, como dicen en Estados Unidos. Me da mucha pena, Sí, ¿verdad? Y no se han dado cuenta de eso. Yo he venido analizando por mucho tiempo, inclusive cuando la famosa revolución educativa del PLD, que también es pan y circo para la plebe, Sí. el hecho de que, claro, la revolución educativa implica más desviación de fondos por obras sobrevaluadas, pero no hay un magisterio, los niños cada vez son menos pensantes, ya no le dan herramientas para ser más independientes, sino ser esclavos del sistema. O sea, entendemos que eso... El 4% es un atraco, Juan Carlos. El 4% es un atraco. Oye, entendemos que el sistema de revolución política, de la educación, perdón, y reitero, a políticos, no estoy señalizando a un partido porque se perpetúa uno tras otro y no buscan solución. Igual, es porque eso tiene un fin claro. Un país mal comido, un país mal instruido, un país entretenido con marihuana en los barrios que está legalizada. Aquí todo el mundo sabe dónde comprar en todas las esquinas. Pero eso no es que no lo quieren seguir, no es que hay una orden que lo dejen. Que dentro del contexto de la mentira de que la ley la prohíbe, la practicidad de lo que tú estás haciendo instaura una ley por práctica. Como pasa también, están las leyes escritas, pero nada se aplica. Y se va usualmente moldeando en función a quién se va a juzgar. Entonces, teniendo en cuenta que el sistema está podrido. Sí. O sea, cuando digo podrido, es un cáncer terminal que hizo metástasis en todos los niveles. Llega una nueva, digamos, alternativa. Oferta política. Por política. Entonces, necesaria y urgente en la nación. Que, por cierto, es bueno que la gente sepa, se llama Patria Libre y pueden firmar por el nacimiento de nuestro partido, que iniciamos la recolección de firmas tan solo hace 3 semanas, en www.patrialibre.do. Repito, www.patrialibre.do. Firmen y sean parte del cambio, de la transformación real que necesita este país. La pregunta viene. Tú tienes un sistema instaurado, sí. Es como el globalismo, sí, que tiene sus herramientas. Apoyado también por el globalismo, por cierto. Sí, estamos claros, pero eso es parte del proceso que estamos viviendo hoy en día. Que es un sistema que se plantea, hace un siglo y pico se planteó en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion. Que cuando tú lees el libro que fue escrito, un par de años antes del 1900, o sea, 1898-99, todo lo que tú ves en ese libro, cuando no se pensaba ni siquiera que iba a haber un avión, que no existía nada de eso, ya estaba instaurado cómo iban a filtrar todos los gobiernos del mundo para instaurar lo que está pasando hoy en día. O sea, tú lo lees y tú piensas que es imposible que se haya pensado así, pero ya te dice a ti que eso viene perpetuando a través de muchas generaciones y décadas para lograr lo que están logrando en el día de hoy. Vamos a República Dominicana. Tú tienes un sistema completamente corrupto. Inclusive está instaurado en la psiquis del dominicano. Sí. El dominicano es oportunista el promedio. No quiere trabajar. Por eso nuestra propuesta de corrupción es tan importante. Porque toma en cuenta la corrupción cultural. Porque no lo dejamos de dónde hacer la corrupción. Matemáticamente no se deja de dónde hacer la corrupción. Viene el problema de que los gobiernos se siguen endeudando para tener más manejo, para robar más. Y saben que no pueden pagar. Ellos saben que no pueden pagar. Y cogen dinero que no necesitan ni lo invierten, sino crean proyectos simplemente para poder diluir o disfrazar el robo. Pero el que presta sabe que no le van a pagar porque no le interesa que le devuelvan el dinero para convertirnos como somos hoy en día en colonia del globalismo. Somos una colonia. Sí, que eso se llama keynesianismo. Para poner el nombre, keynesianismo, búsquenlo, por favor. Ahora los políticos son rameras, a coger que le den por su parte, para venir aquí simplemente a hacer un discurso planificado de calentamiento global, crisis climática, igualdad. Feminismo radical, socialismo. Igualdad que lo que lleva es prácticamente en realidad a una desigualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo eso se puede resolver? ¿Cuál es el plan que hay? Porque automáticamente tú tienes una persona como Bukele. Excelente pregunta. Que es también lo que yo veo ahí. No sé si es verdad eso. ¿Cómo tú logras ese cambio? Cuando en realidad ya hay una generación que está introduciéndose al ámbito laboral y con capacidad de voto
que prácticamente lo que tienen en la cabeza y todo haciendo tomografía son dos mojones uno arriba de otro, o sea, dos mojoncitos aquí, o sea, ya no le importa nada. Cuando tú ves que, por ejemplo, tú le preguntas, como le pregunté yo a una nana que trabajaba con mi hija, ¿por qué tú vas a votar? Pues Leonel, ¿por qué? Él habla muy lindo. Entonces, tú tienes una generación, pues yo estoy viejo ya. Sí. Ya Eliseo está igual que yo, que viene atrás con nosotros, picando. La G le llama generación Tú eres el joven, pero tú eres la excepción. Por eso tú estás aquí. Claro. Porque a mí me choca como un tipo de la edad tuya. O sea, él debe estar viendo lo que hace la tortillera aquella que no, ¿cómo se llama? Toquicha, ¿cómo la vaina esa? No sé. Sí, o sea, la perversión esa, sí, que es lo que aplauden, porque también tiene su propósito social de decadencia. Claro. Porque un hombre sin valores, un hombre sin fundamento de ejemplo de familia, instaurado con todo lo que hay, pierde el derecho inclusive de exigir sus derechos, pierde de exigirlo, porque lo que tiene es mierda en el cuerpo y humo en la cabeza. Entonces, ¿cómo tú llegas con un discurso, tú vas acá, y cómo dentro del marco instaurado, pseudo democrático, porque no existe democracia representativa, donde no hay formación y educación? Aquí tú riegas pica-pollo, mete dinero, comienza a lavar dinero en campaña y la gente vota por ti, porque eso es algo ilógico. Porque si hay un pica-pollo y yo voy a votar yo no voto, ni voy a votar, soy apolítico, y yo voy a votar por Eliseo, pero tú quieres que yo vote por ti, tú me das un pica-pollo, yo me tiro el pica-pollo, pero voto porque yo quiero votar. Pero aquí la gente se come el pica-pollo y van con su mano sucia de grasa, un par de frito, y echan el voto porque le dio el pica-pollo. Entonces, ¿cómo se cambiaría eso? Dite en la diana, Juan Carlos, porque precisamente la clave es, como ya están acostumbrados en una corrupción cultural, como tú bien dijiste, y ya están acostumbrados a recibir esas dádivas de los políticos, uno le dice, óyeme, esta gente te ha sometido a la miseria por políticas de ellos mismos. Cójale su pica-pollo y sus 500 pesos, sus 1,000 pesos, lo que sea que estén dando ahora mismo. Pero escuchen este mensaje, en lo cual estamos educando, entrando a muchos sectores, que es un mensaje diferente, que no han escuchado, que se dan cuenta que de verdad puede elevarlo, que de verdad pueden vivir mejor, que pueden ser el protagonista de su destino y de su triunfo. Y con este mensaje que se dan cuenta y uno le pone ejemplo y lo entienden perfectamente, incluyendo en barrio, Juan Carlos. No es verdad que no lo entienden perfectamente. Y mucho más cuando se aplata más. Pero de forma no aplatanada, Juan Carlos, lo entienden perfectamente. No importa la clase social. Y eso es una cosa que más me ha sorprendido a mí. Entonces, se emocionan, se educan, se despiertan, como tú bien dijiste, de todo esto que le había enseñado que es falso. Y se apegan mucho a estas nuevas ideas. Y ese proceso, que es también lo que se llama batalla cultural, que es también educación, haciendo política educando, Juan Carlos, es lo que se necesita para que voten por ti y sepan que cómo combatir a la ONU, el globalismo, en todos los temas que tú dijiste, cambio climático, exagerado alarmista, lucha de clases de socialismo, lucha de sexo, que viene también de la lucha de clases de la izquierda, del feminismo radical, lucha de raza, del racismo moderno inverso, supremacía negra, etcétera, etcétera. Para combatir toda esta de la afrodominicanidad, por ejemplo, del tema haitiano, que le da más privilegios a los mismos haitianos siendo ilegales que a los propios dominicanos, como en todos nuestros hospitales, en nuestros colegios, etcétera, etcétera. Aparte de la enorme inseguridad ciudadana y problemas de seguridad nacional que representa Haití, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que empuja el globalismo, la ONU, el World Economic Forum, nuestro ideario, nuestras ideas, y vayan a nuestro ideario en www.patrialibre.do, en la sección de ideario, pueden ver como política por política pública de nosotros, idea por idea de nosotros, propuesta por propuesta de nosotros, combate cada uno de esas agendas que tiene el globalismo y la izquierda en todos los países, incluyendo el nuestro, que están inyectando aquí. La culebra se mata por la cabeza. Se mata por la cabeza. Yo soy soñador y sueño con un país que podríamos llegar. Soy soñador y sé que quizás no lo voy a ver eso. Que para venir para acá se tenga que buscar visa. La culebra se mata por la cabeza. Yo siempre he soñado con un momento en la historia dominicana, sea tú quien llegue, no importa, o el que esté ahí, o un día quizás los que están en la actualidad, despierten con un conflicto existencial y digan lo que se necesita en aquellas cosas que dicen que son imposibles de lograr.
yo levanté con los cojones hinchados con testosterona para que se puedan lograr. Y la primera medida que yo entiendo para Juan Carlos Simón, que podría motivar un cambio de perspectiva y un cambio de actitud de todos los dominicanos, es comenzar a cobrar con ley de consecuencia la corrupción que ha habido. Yo siempre he soñado con ver que todos aquellos corruptos que en nombre de la democracia subieron para hundir el país y venderlo como lo están vendiendo en los últimos 40 años, todos ellos, todos, se haga una investigación o se haga una investigación real, quizás con organismos independientes, porque los tentáculos de la corrupción han permeado todos los lugares. Y que cada político, cada persona que hizo dinero que no puede declarar por la política, y cada testaferro que tienen, cada uno, en cuestión de pocos días, hagan un levantamiento total. Y que esas personas, comenzando el día X0, del antes y el después de la justicia dominicana, ellos, sus testaferros, sus hijos, que heredan la mano criminal de sus padres en el gobierno, lleguen y no puedan pasar una tarjeta de crédito. Porque el problema que pasa aquí, que tú robas por 4 años y luego tú coges 3, 4 años de SPAT y rejuvenecimiento en Najayo, pero te vas con tu dinero. Lo que deberían hacer aquí es decir, fulano cuando llegó al poder en el 96, no importa el año que sea, tenía esto, ahora tiene esto, sus hijos tienen esto, viven como si fuera... No. Pero un levantamiento a fondo, no especulación. Cambiar el sistema que existe, que es un sistema que está podrido y que lo protege a ellos. Cambiar y reformular eso. Y al día siguiente, cuando pasa la tarjeta de crédito, cancelada, llama al banco. Cuentas incautadas. Están congeladas las cuentas. Vamos a llamar a fulano que yo le entregué una propiedad y me está lavando 200 millones de dólares. Preso. Todito. Y que esa gente, antes de caer preso, tengan que pedir comida en la calle. Eso es justicia. Cuando alguien vea eso aquí, la gente que fuma hierba va a dejar de beber y va a fumar hierba. Dice, coño, por fin, aquí va de justicia. Porque el problema que pasa en este país, y no me corresponde por entrevista para ti, es que todos somos tan egoístas y egocéntricos que lo que hacemos es poner más seguridad en nuestra casa, enfocarnos que además tenemos la comida para comer, pero no pensamos que el que está afuera, que es dominicano como nosotros, está pasando hambre. Y la clase política dominicana entera, tanto el que hace como el que no hace, o que por omisión no hace nada, todos son culpables de lo que pasa en República Dominicana. Porque este es un país rico, demasiado. Que con todo lo que se han robado y con contratos con todas esas multinacionales que políticos firmaron y cogen cuarto todos los meses de comisión y se llevan todo y no dejan nada. Y aunque siguen cogiendo dinero y todos esos contratos de carretera, autopista que cogen comisión los políticos y tal. O sea, todo eso es un sistema tan asqueroso que si no hacemos lo correcto, matando la culebra por la cabeza, no vamos a llegar a ningún lugar. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Tú no lo pudiste decir mejor. O sea, literalmente. Incluso se van, si se pasa eso, todos, casi la gran mayoría de los políticos que actualmente se están candidateando para el 24 se retiran porque no hay negocio. Bueno, no, se vacía el escenario político. Así de grave es. Pero uno solamente agregaría que no solamente esa cuestión de perseguir ese crimen y esa corrupción, que no es venganza, es justicia. Hay que aclarar eso. Eso no es venganza. Porque se cometió el crimen. Eso es justicia. Pero no solamente eso, sino que también hay que saber cómo prevenir también la corrupción. Y por eso es que hay que, sin eliminar el gasto social que se necesita para mantener a los pobres mientras estén en pobreza, por ejemplo, salud, educación, subsidio alimentario, mientras estén en pobreza, que vamos en la medida que salen de la pobreza con nuestras propuestas de reducir impuestos, automáticamente se va reduciendo en el tiempo todo eso. Sin tocar eso, todo lo demás que es gasto político, reducirlo para que no tengan de dónde robar. Prevención también. Agregándolo a tu comentario, prevención también. Prevención de la corrupción. Que sea imposible matemáticamente hacer corrupción. Obviamente, no es que se va a prevenir en un 100%, pero sí se puede reducir significativamente, porque uno no controla a todo el mundo, pero sí reducir significativamente, Juan Carlos. Y eso sí es posible. Fernando, para ir cerrando, me quiero tomar la palabra. Yo reitero, mantengo una posición. Te dije que contabas con mi apoyo, pero mantengo una posición apolítica, aunque no lo parezca. Yo hablo como dominicano que me duele mi país. Hablo como dominicano que tengo una chica que trabaja en mi casa, que yo veo que tiene una lucha con 3 hijos, madre soltera,
que se levanta a las 4 de la mañana, va limpia, gana un dinero que prácticamente le da para nada, hay que darles extra a sus hijos, yo los ayudo, etcétera, no importa. Pero cuando comenzamos a sentir más empatía, amor por la patria, solamente las cabezas pensantes que aún quedamos, yo me considero parte de ella, podremos crear quizás algo nuevo. Y yo siempre he dicho que el primer paso para cambiar el mundo es cambiar nuestra individualidad y cómo pensamos y ejecutar en consecuencia. Te doy las gracias por haber venido, Fernando. Y quiero reiterarte éxitos, papo. Adiós. Y reitero, no soy lambetallo. Gracias a Dios, yo trabajo, pago mi cuenta, pago mis impuestos que se los roben, pero para estar en paz con la bodega, como decía mi abuelo. Te felicito, te deseo éxitos y me gustaría que tengas claro y me utilices en este medio humildemente, que es un medio pequeño, pero en Vida Sana con Juan Carlos Simón no hay forma de tener vida sana si nuestro entorno está podrido, porque al fin y al cabo el ambiente va a ser más fuerte que la fuerza de voluntad. Claro, un abrazo, papo. Igual, para concluir, decir una última cosa. Recuerden, pueden firmar por la constitución y reconocimiento de nuestro partido en www.patrialibre.do y nuestra cuenta en Instagram, en mi caso individualmente, es Única Vía RD. Síganos para despertar y transformar esta nación hacia la prosperidad. Con eso termino. Hasta la próxima, señora. Bye.